Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy 26 de octubre. Les saluda Jenny con una palabra para el Espíritu. Que la bendición de Dios permanezca sobre sus vidas. Es tan importante empezar a reconocer cómo debemos iniciar el día. Y muchos saben que debemos iniciarlo con un corazón agradecido. Otros hablan de iniciar orando, pero existe algo mucho más importante y es el colocarnos la armadura de Dios. Es un mandato del Padre que hace sobre nuestra vida. Es un mandato a obedecer y es la verdad porque escrito está. Por eso hoy el devocional nos habla de la armadura de Dios. La palabra que nos respalda está en el capítulo 6, versículo del 11 al 12. Dice la palabra: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Es importante conocer que antes de vestirnos para salir, para disponernos a irnos a trabajar, debemos ponernos la armadura de Dios y que existen 7 accesorios con los cuales debemos vestirnos para poder iniciar cada mañana, para ser victoriosos en medio de lo que vamos a arrancar y que no sabemos que nos encontremos en el camino. 7 accesorios de los cuales a partir de mañana iniciaré a describir. El versículo de Efesios 6:11 es una exhortación de Pablo a los cristianos de Éfeso. Les pedía que se pusieran la armadura de Dios, que pudieran resistir toda acechanza del diablo. Y esta armadura espiritual es descrita de una manera especial. Está compuesta por el cinturón de la verdad, por la coraza de la justicia, por el calzado del evangelio de la paz, por el escudo de la fe, por el casco de la salvación, por la espada del Espíritu y por la lanza de la oración. Y en el versículo 12 nos recuerda lo importante que es nuestra lucha en esta vida y que no es solo contra lo que podemos ver y tocar en el mundo físico, sino que también hay una batalla espiritual en la que nos encontramos involucrados constantemente. Y la verdad es que siempre van a estar en lucha la carne y el espíritu. Por eso es bueno definir, como decía ayer, ¿a quién le estás haciendo caso? ¿A la carne o al espíritu? ¿Y para qué es importante estar armados con la armadura de Dios? El diablo es descrito en la Biblia como un enemigo astuto y malvado que busca destruir a los creyentes y hacerlos caer en tentación, mientras que a los no creyentes cada día los hace más esclavos de vicios, de hábitos, de comportamientos. Entonces, por eso es importante eh, que estemos preparados para enfrentar sus ataques, las mentiras que suele poner sobre la cabeza, sobre la mente. La armadura de Dios nos provee de protección necesaria para poder resistir el ataque del enemigo. Además, vestirnos con la armadura de Dios nos permite vivir una vida en victoria.
nos permite permanecer fortalecidos espiritualmente, caminar tranquilos, reconociendo que desde lo espiritual tenemos un batallón y somos los mejores guerreros parados en la brecha para interceder por nuestras familias, por nuestras casas, por nuestros hijos. Eso nos ayuda a caminar en verdad, el estar protegidos de la injusticia, el poder llevar un mensaje a otros, el poder ser ejemplo. Eso es tan importante, porque así sabemos que tenemos la salvación como nuestra esperanza y el poder combatir el mal con la espada del Espíritu. La armadura de Dios es ese acto diario que debemos llevar a cabo. Debemos ser conscientes de que siempre tenemos al enemigo ahí, al acecho, buscando la oportunidad de hacernos caer. Pero también es importante rodearnos de personas que sean temerosas de Dios, que conozcan de esta situación, que sepan que ellos pueden ayudarnos a reconocer los ataques del enemigo, a buscar la protección en la armadura. Esa es la enseñanza de esta mañana, que cuando se habla de que no tenemos lucha contra sangre y carne, reconozcamos que es un contexto en el que nos desarrollamos y que se refiere a lo puramente físico, a lo tangible, a lo visible. Es decir, nuestro enemigo no son las personas que podemos ver con nuestros ojos, no son seres humanos a los que podemos derrotar simplemente con nuestro poder físico. Por eso habla la palabra de principados, de potestados, de gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y cuando habla de eso, hace referencia a ciertos poderes y fuerzas malignas que operan en el mundo espiritual y que influyen en el mundo físico. Según la Biblia, Satanás y sus ángeles caídos tienen cierta autoridad en este mundo. Los principados y las potestades son señoríos y poderes que gobiernan áreas particulares de este mundo, mientras que los gobernadores de las tinieblas de este mundo se refieren a la característica de los seres malignos. ¿Qué son esos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Son los ángeles caídos que trabajan con Satanás, quienes están operando en otras dimensiones en lo que se conoce como las regiones celestes. Estas regiones espirituales no son necesariamente un lugar físico, sino más bien una dimensión espiritual que se superpone a todo nuestro mundo físico. Entonces, la reflexión que nos deja la enseñanza de esta mañana es que en estos versículos debemos recordar que nuestro enfoque no debe estar en pelear contra sus papás, sus hermanos, sus esposos, esposas, sus hijos, la sociedad. No debemos pelear. Debemos darnos cuenta de que la verdadera batalla es espiritual y que a veces usa a las personas que están a nuestro alrededor, el enemigo, para sacarnos del contexto, para irritarnos, para que el enojo se ponga sobre nosotros, para que generemos enemistad, para que experimentemos en nuestra vida diaria que de pronto el resultado de todas las fuerzas que aplicamos no deben ser las terrenales, sino las espirituales. Al darnos cuenta que tenemos una naturaleza de nuestra lucha, también debemos comprender que nuestras armas no son físicas, sino espirituales, y necesitamos armarnos con las poderosas herramientas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es importante
conocerlas y a partir de mañana empezaré a hablar de cada una de ellas. Son 7. No olviden compartir esta palabra con otros. Bendiciones.